Buenas noches y bienvenido a La Palabra. La Palabra es un nuevo programa, un magazine cristiana semanal que te vamos a ofrecer desde hoy, en la cual tratamos temas sobre la práctica de la palabra en nuestros días diarios. A base de la actualidad veremos lo cual la palabra de Dios nos enseña para ejercer nuestra fe en práctica. En este programa no te vamos a dar la teología del cristianismo, pero te vamos a dar la práctica de nuestra creencia. Desde hoy vamos a empezar, como ya le dije, soy un poco nervioso, tengo un poco nerviosismo para la primera transmisión de hoy. ¿Ya? Frecuentemente vamos a tener en la transmisión también a nuestros hermanos Isaac y Armando, y tendremos también frecuentemente entrevistas con otras personas y testimonios. Vamos a empezar la primera transmisión de hoy de la palabra. Si tienes preguntas o si quieres saber más sobre un cierto tópico de la cual tratamos o un tópico que, que tiene tu interés, puedes comunicarlo con nosotros. Envíanos un mensaje por WhatsApp y en una de las próximas ediciones vamos a tratar de ampliar sobre la pregunta que nos envías. Padre, te agradecemos por la oportunidad que hemos recibido hoy, que todo va conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Padre. Y que esta noche sea tu palabra que va a salir de mi boca y que va a llegar a los corazones que han abierto para recibir de ti. Señor, te pido que nos toques de cabeza a pie, que nos sumerge en tu espíritu y que nos llevas más allá, al lugar santísimo donde podemos estar en un encuentro contigo. Porque Padre, hoy más y más necesitamos tener un encuentro contigo. Y te pedimos, Padre, sanación para las personas que hoy están enfermos, que tienen que están en dificultades de la vida. Te pedimos tu misericordia y te pedimos gracias Señor por habernos llevado a donde estamos esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bienvenido a La Palabra. En breve estaremos La Palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Sí, el tópico de hoy, de esta noche, es la indiferencia. Sin duda alguna, una de las historias bíblicas más conocidas es la del buen pastor o el buen samaritano. Muchas iglesias predican sobre esta historia, tratan ese tema y también hacen versiones teatrales de esta historia. Es una historia muy conocida y todos conocemos la significación de la historia del buen pastor o el buen samaritano. Y la significación, si preguntas a una persona qué es la significación, una persona te va a decir, tenemos que amar a nuestro prójimo.
Tenemos que ser el prójimo de cada persona, de cada individuo, no obstante su descendencia, no obstante su raza o su clase social. Y esta significación la conocemos de memoria. Pero ¿qué significa ser el prójimo del otro? ¿Qué significa amar a tu prójimo? Antes de dar la respuesta de estas preguntas, deberíamos preguntar a nosotros mismos qué era la razón para Jesús para hablar sobre este tópico. ¿Qué era la razón para venir con esta historia, con esta parábola? Si tienes tu Biblia contigo, te pido para ir al Evangelio de Lucas. Y lee conmigo Lucas capítulo 10, empezando desde el versículo 25 al 37. Lucas 10, versículo 25 al 37, según la Nueva Biblia Viva, nos dice: un maestro de la ley fue ante Jesús y lo quiso poner a prueba haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Entiendes tú lo que quiere decir? El maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: contestaste muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió: en cierta ocasión, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos lo quitaron todo y lo que llevaba lo copiaron y lo dejaron medio muerto. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y siguió de otro. Luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo: cuídame a este hombre, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó a Jesús: el que se compadeció de él. Entonces Jesús le dijo: anda pues y haz tú lo mismo. Estamos hablando esta noche sobre la indiferencia.
Vamos por un intermedio musical y ya regresamos con usted en La Palabra. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel. Porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado,
mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración, Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Estamos de nuevo con usted y esta noche estamos hablando sobre la tema de la indiferencia. ¿Por qué Jesús vino con la parábola del buen samaritano? ¿Había una razón? La razón para esta parábola fue cuando el maestro de la ley acercó a Jesús con una pregunta engañosa para que Jesús cayera en su trampa. Los líderes religiosos estaban tratando de toda forma para hallar una excusa para capturar a Jesús y meterle al cárcel, porque no creyeron que Jesús era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El maestro de la ley pregunta a Jesús qué él debería hacer para lograr obtener la vida eterna, como si no lo sabe. Él estudió y conocía la ley de Moisés. Él conocía la palabra. Este maestro de ley pertenecía a un grupo religioso que pretendía en saber todo. Además, este maestro de ley acaba de oír Jesús en los versículos anteriores de la cual hemos leído, que Jesús estaba diciendo porque él, Jesús, tiene la autoridad como el Hijo del Hombre. Pues sus intenciones no pueden ser muy buenas para hacer esta pregunta. Pues Jesús ya comprendió el plan que el maestro tenía y le dio una respuesta en forma de una pregunta a cambio, para que el maestro de ley no pudo comprometer a Jesús. Más aún, Jesús obliga al maestro de ley para que él mismo da la respuesta utilizando una cita de ley de Moisés, en un diálogo que era muy a vanguardia. Al fin, en vez de dar una explicación, Jesús viene con la parábola del buen samaritano, un hombre robado que fue negado por sus compañeros creyentes, pero fue ayudado por un gentil, por un pagano, como se dice. El parábola del buen samaritano nos explica exactamente cómo el gran mandamiento de la ley de Moisés, ama a tu prójimo, debe ser puesto en práctica por los creyentes. Igualito como la parábola de Jesús lo dice, aquí a la letra de la ley se convierte en carne y sangre, se convierte en espíritu, se convierte vivo. Para cada uno, para ti, para mí, para cada creyente. Jesús lo puso muy comprendible y muy práctico. Y de paso, Jesús le da un buen toque al maestro de la ley. Porque ¿quién fueron los que no ayudaron al hombre robado y maltratado? Exactamente, sus propios hermanos creyentes.
Y esta noche estamos tratando un tema que es muy importante para cada creyente cristiano. Estamos hablando esta noche sobre la indiferencia. ¿Qué es indiferencia? Como hemos leído en nuestro texto de esta noche, había un hombre que estaba de viaje, fue robado, fue maltratado y lo dejaron ahí por muerto, y pasan unas personas, lo ven y cruzan al otro lado y siguen su camino. Es algo que sucede en la vida diaria también. ¿Cuántas veces no vemos una persona, un mendigo, por ejemplo, y cruzamos al otro lado de la calle? O vamos a caminar deprisa para no tener contacto con esa mujer o con ese hombre. Pero Dios nos dice en su palabra, debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Ese mendigo en la calle. Ese hombre o esa mujer que está ahí en la calle, enferma, sucio. Esas personas son nuestro prójimo. Y debemos amar a nuestro prójimo. Y Jesús lo dijo muy claramente y muy práctico. No es teología, no es ciencia, es la práctica. Debemos amar y ayudar a cualquier persona en nuestro vecindario que está en una necesidad. En nuestro ejemplo, Jesús hizo algo magistral. Él quebró con las actitudes religiosas y expuso la hipocresía de muchas religiones. Él hizo que ahora la vida eterna era reconocible y concreto y aplicable para los que no tienen el conocimiento que los líderes religiosos sí tenían. Porque los líderes religiosos tenían el conocimiento, comprendían la palabra de Dios, pero no lo practicaban y no lo enseñaban a los gentiles. Y Jesús los expuso en público para que los gentiles pudieran ver lo que significa la palabra de Dios en práctica. Desde ahora, nadie puede tener una excusa para no poner en práctica una de las exigencias de la ley de Moisés. Ama a tu prójimo, o como Jesús lo dijo al maestro de ley, anda pues y haz tú lo mismo. La indiferencia es un pecado. El hombre robado y maltratado en la parábola de Jesús puede ser el mendigo que tú ves en la calle y quien tú pasas sin poner tu vista en él o en ella. Quitas la cara para no tener de ver al mendigo, para que el mendigo no forma parte de tu realidad, como si fuera que es una fata morgana. El hombre robado y maltratado en la parábola de Jesús puede ser un hermano o una hermana de tu congregación. Puede ser tu propia familia quien está en una necesidad.
pero por el simple hecho que tú no le gusta, tú quitas la cara para ver al otro lado. Cuando uno quita la cara para no ver al otro, lo que está haciendo está borrando la existencia de esa persona en su realidad. Y cuando aceptamos a Cristo, cuando decimos que aceptamos a Cristo, que creemos en Cristo, que Cristo vive en nosotros, la primera exigencia es que debemos parecer más y más a Cristo. Y si Cristo nunca tuvo la indiferencia en su vida, pues nosotros también no debemos tener la indiferencia en nuestras vidas. Porque la indiferencia es un pecado. La consecuencia de la indiferencia lo podemos leer en Mateo 25. Mateo 25, versículo 31 hasta 45. Leemos: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en todo mi esplendor junto con los ángeles, me sentaré en mi trono de gloria, y las naciones se reunirán delante de mí. Y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A mis ovejas le pondré a la mano derecha, a los cabritos a la mano izquierda. Entonces yo, el Rey, diré a los de mi derecha: vengan, benditos de mi Padre, entran al reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me alojaron en sus casas. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y oye lo que dice Jesús. Jesús dice: yo, el Rey, les responderé todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Mientras el otro grupo que estaba a la izquierda, Jesús dice: entonces me volveré a los de la izquierda y les diré: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me alimentaron, sed y no me dieron de beber, cuando fui forastero no me negaron hospitalidad, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Ellos responderán: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y les responderé, dice Jesús: cada vez que se negaron a ayudar a uno de mis hermanos necesitados, se estaban negando a ayudarme.
Y ahí está la esencia de la indiferencia. Cuando no estamos indiferentes a las personas alrededor de nosotros, escucha bien lo que estoy diciendo, cuando no somos indiferentes a las personas que están alrededor de nosotros, estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo cuando Él estaba caminando aquí en el mundo. Cuando no somos indiferentes, ejercemos en práctica justicia y misericordia. Pero cuando somos indiferentes, no parecemos a Jesús, no estamos haciendo lo mismo que Jesús también hizo, no tenemos el amor y la misericordia que Jesús tuvo para ti y para mí. Eso es la esencia de la indiferencia. Cuando no estamos indiferentes, ejercemos justicia, ejercemos misericordia y parecemos a Jesús y tenemos el mismo amor que Él tuvo para nosotros 2000 años atrás. Vamos por un break, un intermezzo musical. Y deja que la palabra de esta noche entre en tu corazón. Y que reflexionas lo que estaba diciendo y lo que mis palabras significan para ti. La indiferencia es un pecado y no debemos practicar el pecado. Ya estaré muy pronto con ustedes. Vamos por una canción, un intermezzo musical y ya vamos a seguir con el tema de esta noche, la indiferencia. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. Cuando su espíritu se moverá otra vez, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. Cuando su espíritu se moverá otra vez, pero cuando al adorarte, oh Rey,
espíritu y verdad. Al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. Al adorarte, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. La iglesia dice santo, santo Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Digno, digno de proclamar tu creación. Poderoso, poderoso, poderoso. Como tú no hay, como tú no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Alguien diga que Él es santo, sube la voz. Santo, santo, tú eres santo. Oh, tú eres digno por siempre. Tú eres digno. Oh, yo soy tu creación que proclama poderoso por siempre, todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo, vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo, hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. Poderoso, poderoso, como tú no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Te adoramos, Rey. Oh, te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Al adorarte, te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor... Estamos hablando esta noche sobre la indiferencia.
Y durante de la música algo pasó por mi mente, una ilustración. Un tiempo atrás yo estaba con un hermano en Cristo, estábamos caminando por las calles aquí en Utrecht y en un momento vimos a un hombre sentado en una puerta en el centro de la ciudad. Y es ese hombre, si ves a ese hombre, vas a decir, bueno, este hombre tiene algo, un problema. Pero en ese momento, yo dije al hermano mío, el Espíritu Santo quiere que hablamos con ese hombre. Vamos. Fui a sentar y empecé a hablar con ese hombre. Porque yo podía ver que ese hombre estaba en necesidad. Pero el hermano se quedó a una distancia. No me quiero asociar con drogadictos, no me quiero asociar con prostitutas, no me quiero asociar con personas que son pecaminosos. Y ahí es la trampa de la indiferencia. Cuando Cristo visitó por ejemplo, Zaqueo en su casa, o a Levi en su casa, ¿qué dijeron los fariseos? Los fariseos comentaron, estaban murmurando, ¿cómo ese hombre que dice que es el Hijo de Dios se puede meter con los pecadores? ¿Cómo ese hombre que dice que es Hijo de Dios puede entrar en una casa y sentar a la mesa y compartir el pan con pecadores? ¿Y qué dijo Jesús? He venido para salvar a los pecadores. Y cuando tenemos el amor de Cristo en nosotros, cuando el momento que decimos a Cristo Jesús, ven en mi vida, lávame, borra mis pecados, y has clavado tu vieja vida a la cruz, ya obteniste una nueva identidad. Y tu nueva identidad, parte de tu nueva identidad es el amor para tu prójimo. Cuando vamos a llevar la palabra, no debemos ir a donde viven los ricos. Porque los ricos no van a oír la palabra de Dios, no te van a escuchar. Tenemos que ir donde están los pecadores, donde están los drogadictos, donde están las personas que no tienen casa, que están viviendo en la calle, donde están las prostitutas, donde están, menciona. Cristo Jesús hizo lo mismo. ¿Por qué nosotros que decimos que creemos en Cristo no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué miramos la cara para ver al otro lado, para no ver al pecador que está en necesidad, que necesita oír la palabra de Dios? ¿Por qué cruzamos al otro lado de la calle mientras ahí hay una alma que está en perdición? Por eso la indiferencia
es un pecado. Y recapitulando, podemos concluir que la indiferencia es una cosa seria. Somos cristianos y como cristianos no debemos ser indiferentes a las personas alrededor de nosotros. Jesús no era indiferente. Jesús tenía misericordia. Estaba conmovida con las personas que estaban en una gran necesidad, que estaban en aflicción. Por eso Jesús nos dice, y con esto quiero concluir esta noche. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, en el versículo 34 hasta el versículo 40, nos dice, cuando los fariseos le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús nos dice que hay dos mandamientos que son la más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Pero si eres indiferente esta noche, no estás cumpliendo con ningún mandamiento de la ley de Moisés. No estás cumpliendo con las demandas que Cristo Jesús nos dio. Por eso esta noche debemos dejar la indiferencia y empezar a amar sin ninguna clase de vergüenza, sin ninguna clase de miedo, amar a las personas, a la comunidad en la cual vivimos. Quiero clausurar esta noche con darte la oportunidad. Quizás estás oyendo esta noche esta transmisión y nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Quizás tuviste un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida caíste de la fe. Quizás tuviste un encuentro con Cristo, pero esta noche Dios tocó tu corazón y el Espíritu de Dios te convenció que debes cambiar la actitud de la indiferencia. Por eso esta noche te quiero invitar para orar conmigo. Te pido para repetir mis palabras. Señor Jesús, gracias. Gracias por hablar y tocar mi corazón esta noche. Gracias por abrir mis ojos. Ahora comprendo. Ahora puedo ver. Y estoy arrepentido por haberte fallado. Por eso te pido esta noche que vengas en mi vida y mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, que borras mis pecados,
que me transformas en una nueva creación. Una nueva creación con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón. Y te pido, Señor, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si Dios tocó tu corazón esta noche y quieres compartir tu testimonio con nosotros, nos puedes mandar tu testimonio por WhatsApp, porque tu testimonio vale mucho. Tu testimonio puede abrir puertas para otras personas. Fue por medio de testimonios que más o menos 6 años atrás tomé la decisión de inclinarme y pedir a Cristo Jesús que me perdone mis pecados y que me convierte en una nueva creación. Y por eso esta noche yo puedo estar aquí, trayéndote la palabra de Dios, sin miedo, sin ninguna vergüenza, con confianza y sin indiferencia. Vamos a clausurar la transmisión de esta noche con una canción. Durante la canción te pido que durante la canción abres tu corazón para recibir. Deja que el Espíritu Santo te toque. Habla con el Señor. Pídelo que te toques, que hable contigo, que te da una revelación, que te guía. Porque el Señor es bueno. Gracias por sintonizarnos esta noche y el próximo lunes estamos de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y el próximo jueves, si Dios permite, estamos de nuevo con ustedes con la palabra. Cuídense, que Dios les bendiga y hasta la próxima vez. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. Corazón.
aposento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido